Vamos a hacer la lectura de este capítulo. Vamos a profundizar los versículos 9 al 11 de este capítulo 1. Quisiera que antes de eso pudiésemos localizar las acciones de Jesús, pudiésemos localizar los personajes, cuáles son las acciones que cada uno de esos personajes realizan, el lugar geográfico en donde estamos ubicados, si hay un cambio de lugar o no, si aparece en otro lugar. O sea, todos esos detallitos me parece que son importantes para profundizarlos un poquito. Voy a hacer la lectura del Evangelio, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¿Por qué el bautismo de Jesús? Hay algunas preguntas acerca de esto. ¿Jesús tendría que haberse bautizado? Ahora, ¿se bautizó Jesús para el perdón de los pecados? ¿Fue solamente un acto ritual? ¿Fue cumplir las tradiciones judías? ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio? Lo único que dice que fue bautizado por Juan en el Jordán. Es lo único que el evangelista de Marcos nos dice. Ahora bien, fíjense bien. Primero, Jesús no muere al pasado. Es decir, no muere al pecado. Jesús no fue para purificarse de el pecado. No. En el Evangelio según San Marcos se entiende que el bautismo fue un signo de muerte en el futuro. Es decir, se entiende y está netamente relacionada el bautismo con la cruz. Ese bautismo cruento donde se derramó su sangre. Entonces, si nos vamos al capítulo 10, versículo 38, hará referencia precisamente a esto. En el primer capítulo lo pone de manifiesto, en el capítulo 10 ya lo habrá explicado y aquí lo puntualiza para que lo entendamos nosotros como cristianos. Para entender un poquito acerca de esto, necesitamos comprender qué significaba el bautismo para los judíos y qué significa para nosotros los cristianos. Entonces, en cuanto tal, todo este rito, el rito para el pueblo judío tendría dos significados. Un rito bautismal penitencial, escatológico, como el que hacía Juan el Bautista, que ya lo vimos. Venían de todas las regiones para bautizarlos en el río Jordán, y entonces, con esa purificación, ellos hacían ese compromiso de cambio. Y entonces buscaban precisamente eso, la penitencia. Y el segundo concepto que manejan dentro del rito judío es precisamente el de purificación. Está más asociado con los fariseos, ¿verdad? Ellos purifican de todo. Y hay un rito de iniciación en donde la persona es bautizada como un acto de purificación, y a lo largo de toda su vida purificarán absolutamente todos los vasos, los platos, el cuerpo, las manos, lavárselas hasta el codo, etc. Tendrán muchas prácticas de purificación, ¿no? Ahora, el rito del bautismo cristiano, nosotros lo entendemos como que nos hemos bautizado en el Espíritu Santo. Somos insertados en la gran familia de los hijos de Dios, somos insertados dentro de la iglesia y con ella asumimos también el compromiso bautismal, ¿verdad? Sin embargo, también Marcos
lo entiende de esta manera, el bautismo como una entrega total de la vida, como una donación total. En Marcos 10, versículos 38 y 39, nos dará a entender precisamente esto, como Marcos lo entiende de esa manera. El bautismo es una donación y nosotros como cristianos debemos entenderla como tal, la donación de la vida, la entrega total de ella. Ahora, Marcos adopta precisamente esta segunda acepción del rito cristiano, del bautismo cristiano. Ahora, él no lo ritualizará, no es así como que una condición de vida para formar parte de la vida del cristiano, no. La entrega de la vida que implica el bautismo lo hará como un estilo de vida, como algo natural que tendría que ser en la vida del cristiano. El bautismo no es una membresía para formar parte de la Iglesia Católica, ¿no? El bautismo es un estilo que se adopta para vivir entregando y donando, para vivir amando, para vivir sirviendo. Y entonces se entiende y se amplía el horizonte de nuestro ser bautizado. Ahora, si nosotros vemos el texto nuevamente, dice que en cuanto él salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Y entonces se oye la voz del Padre, ¿no? Jesús se sabe y toma conciencia del Padre y de esa relación fundante en su vida, esa relación que solidificará su ministerio, en donde él podrá poner toda su confianza, en donde se abandonará, puesto que es su Padre. Nosotros vemos que Jesús es el que oye. Él dice, en cuanto salió del agua, vio. Jesús ve. Jesús es el protagonista de estas acciones, ver y oír. Vio que los cielos se rasgaban, oyó la voz del cielo, la voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Entonces, esta experiencia de amor, mi Hijo amado, esta experiencia de paternidad, serán elementos importantes que fundamentan su misión, serán el punto de partida de la misión que Cristo Jesús desarrollará a lo largo de todo su ministerio. Hay una nueva comunicación, hará cognoscible y accesible al hombre, a la humanidad, precisamente esta relación entre Dios y el hombre, Dios y el hombre. Ya no hay este bloqueo, en donde solamente algunos pueden llevar a Dios. No, hay una comunicación profunda entre Dios, entre el Padre y su Hijo, entre tú y Dios. Y entonces entenderemos muchas cosas a partir de esto. Con ello también se cumplió la profecía de Isaías, capítulo 63, versículo 19. Dentro del versículo 10 vamos a encontrarnos con que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, aludiendo precisamente al libro del Génesis en su capítulo 1, versículo 2, en donde el Espíritu Creador termina en Jesús la obra humana. Toda la creación del hombre tiene una continuidad y en Jesús, que el Espíritu Santo que desciende sobre Jesús, en ese momento termina la obra humana. ¿Por qué? Porque le concede la plenitud, esa condición divina que le corresponde desde el inicio al hombre, ahora se ve patente con la paternidad, con la filiación y con el ascenso del Espíritu Santo sobre Jesús. Y Él lo comparte a la humanidad. Por eso decimos que en Jesús se termina la creación humana.
Y eso es padrísimo para nosotros porque nos reconocemos precisamente como hijos de Dios. Ahora, en Marcos vemos cómo Dios Padre revela ante el mundo quién es Jesús. El Hijo amado, Él es mi Hijo amado. Escúchenlo, dirá en otro evangelio. Aquí dice, en ti me complazco. Entonces, el Hijo no es solamente aquel de quien recibe la vida por el Padre, sino aquel que actúa y se comporta como el Padre. Esa es la distinción que tendríamos que hacer. No es solamente recibir de Dios la vida, sino comportarnos y actuar como Dios frente a nuestros hermanos, frente a las acciones cotidianas. Con esto, precisamente, se cumple la profecía del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1 y el Salmo 2, versículo 7. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús mismo. Hasta aquí este capítulo. Vamos al siguiente.